Yo soy muy perezoso, soy vago, soy un bueno para nada. Entonces yo quería una profesión en la que uno tenga que hacer lo menos posible y tener éxito, ¿no? Entonces, yo vi una foto cuando había tenido 11 años, 12 años, vi una foto de un señor que tenía un traje negro, un sombrero negro, el pelo canoso, se reía, tenía una cara como que estaba muy feliz, y detrás de él estaba pues un montón de gente moviendo cosas, unas mujeres guapísimas y no sé qué, y era como muy atractiva esa imagen, ¿no? Ese señor era Federico Fellini, y estaba en el set de La Dolce Vita, y a mí me parecía como ese es un gran trabajo, ¿no? O sea, él está sentado ahí, dice director, y tiene una bocina, y le grita, ¿no? A la gente, o les dice que hagan cosas, y eso es, ¿no? No tienen idea de lo equivocado que yo estaba. Hacer cine tal vez es la profesión más difícil del mundo, y ciertamente es particularmente complicado en el Ecuador. Sin embargo, también puede que sea la profesión más feliz del mundo. Una profesión en la que uno llega realmente a tener satisfacciones muy particulares, tanto en lo artístico como en el espíritu de colaboración del proceso de filmar una película, y lo íntimo, y lo íntimo también, que es escribirla, que es editarla. Es realmente una suerte de privilegio. Pero pensando en esta charla, para todos los perezosos, vagos como yo, que estén afuera escuchándome, yo les voy a hacer un favor y les voy a contar algo que hubiera querido que me cuenten a mí, que es, de alguna manera, qué de hecho hace un director de cine. Entonces, es un poquito más complicado que la foto del señor Fellini. Uno no está sentado tanto tiempo, y bueno, las chicas sí son guapas, pero bueno. Es complicado definirlo. Ya hablando en serio, es complicado definir qué hace un director de cine. Entonces yo voy a hacer un esfuerzo para darles un par de ideas. Muchas de estas ideas son personales, pero yo siento que esclarecen un poco qué es lo que uno hace. Para mí son tres cosas básicas. Un director de cine determina el tema de la película, que no tiene nada que ver con el guión, con la historia, con el argumento, con los diálogos, sino con cuál es el trasfondo de la película. A coger un ejemplo pues, popular, ¿no? El Padrino, de Francis Ford Coppola, es una película de gángsters y asesinatos y el poder y etcétera, etcétera. Pero lo que hizo Francis Coppola con esa película es hablar de una familia, ¿no? De hablar de las tragedias de una familia, del carácter de los hermanos volátiles, del hijo menor, que el padre desea que tenga una vida mejor, que sea senador, que sea presidente, y termina siendo pues un capo de la mafia, ¿no? Entonces, eso no necesariamente está en el papel, eso está en la interpretación que el director escoja hacer. Entonces, ese es el primer punto del trabajo del director de cine, determinar cuál es el tema. Uno puede hacer una película de horror, o sea, bueno, John Carpenter, un director americano de películas de horror que a mí me encanta. Yo lo siento muy manavita, además, a él, extrañamente. John Carpenter hace una película como Escape de Nueva York, que es en el futuro y es como ciencia ficción y con balas y no sé qué, pero de lo que está hablando realmente es de los sistemas autoritarios en Estados Unidos y de la era Reagan, de la llegada de la cosa republicana y un estilo de pensar que a él no le parecía. Entonces, en vez de hacer un panfleto político, decidió metaforizarlo en una estructura de una película de ciencia ficción. Entonces, ese es un punto importante. El director escoge el tema de la película. 2. El director, y esto es muy importante, el director de cine toma decisiones. Suena súper evidente, pero es más complicado de lo que parece. Toma decisiones sobre cada aspecto de la realización de una película. ¿Dónde vamos a hacer una edición? ¿Por qué se va a poner un saco rojo esta chica ahorita? ¿De qué color va a ser la corbata del papá del novio en la boda? Etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que ser un todo que tenga una coherencia, que comunique justamente el tema de la película. Entonces uno toma decisiones. Y eso es muy, muy importante. Y uno tiene que tener claro el primer punto, que es el definir el tema de la película para poder tomar esas decisiones. Y como punto tercero, un director de cine narra de manera no verbal. A eso no me refiero a que hacemos todos películas de cine mudo, aunque a lo mejor deberíamos, porque, ¿cómo se llama? The Artist le fue muy bien, ganó todos estos Oscars, ¿no? A lo mejor deberíamos volver a eso, quién sabe. Pero no estoy hablando de eso, sino de que la comunicación es primordialmente visual. El director de cine trabaja con imágenes, trabaja creando imágenes, utilizando sonido, utilizando montaje, utilizando
vestuario y obviamente diálogo para comunicar su idea. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es construir esas imágenes y narrar visualmente más allá de movernos casi a lo verbal. ¿A qué me refiero con eso? Por un ejemplo muy, muy sencillo. Una manera de filmar que para mí sería ociosa, como soy yo vago, así que yo pensaría en hacer eso, sería poner un primer plano de una chica diciendo, ay mamá, estoy triste, ¿no? Otra cosa, tal vez que haría un director de cine un poquito mejor que yo, es tal vez coger un lente, por ejemplo, angular y ponerse en una posición distante y mostrar a la chica sentada cerca de su cama hay una ventana, afuera llueve y ella está en sombra. Entonces, con los elementos de la imagen, tal vez con el sonido de la lluvia, tal vez podemos poner algo de música, con lo que ella tenga puesto, podemos hacer que la imagen nos diga que ella está triste. Y eso es un poco el trabajo. Entonces quería yo empezar como por ahí, porque me parece muy importante que tratar de comunicar esta idea, de dejar que el concepto, hacer que el concepto de dirigir cine deje de ser abstracto y se vuelva material. Entonces recapitulamos eso, porque con eso nos vamos a ir a un par de clips y cositas del trabajo para ilustrar estos puntos, ¿no? El director determina el tema, el director toma decisiones, y el director con esos dos elementos cuenta su historia, y la cuenta de manera no verbal. Tengo una imagen aquí arriba que a mí me encanta. Esa es una imagen que nosotros preparamos. Este es un cuadro de la película, Mejor no hablar de ciertas cosas, que dirigí este año, pero esto era real. Unos chicos en Puerto Viejo le mandaron a hacer algo que decía Rock City debajo, y le pusieron a la entrada de la ciudad, donde el letrero que decía Puerto Viejo, le añadieron eso. Eso existía. El municipio lo mandó a bajar y nosotros lo volvimos a poner para la película. Y eso a mí me encantaba y habla un poco del tema que yo terminé identificando para mi película. Es una película que para mí habla de la corrupción en todas sus formas, ¿no? Y casi que desde adentro hacia afuera, desde una escala personal, familiar, a la arena ya política, y a cómo las decisiones que se toman en posiciones de poder pues terminan un poco, tienen una responsabilidad muy grande sobre el futuro de muchos de nosotros, ¿no? En fin, ese era mi tema. Pero en este particular elemento yo dije, vamos a darle ese color a la ciudad, ¿no? O sea, los chicos de la ciudad ya lo han puesto así, vámonos con eso. Entonces había música en la película, había una actitud ponquera, etcétera, 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 que funcionaba con esto. Entonces, básicamente, de esta imagen que estaba ahí, nosotros terminamos haciendo algo como eso, ¿no? Es que hay una secuencia de un concierto y no sé qué, nos fuimos a una loma, donde habían ceibos, que es como el árbol de Puerto Viejo, y lo hicimos, podíamos haber hecho un escenario, ¿sabes? Como muy profesional, muy grande, pero dijimos, no, pues como lo harían los chicos en la película, ¿qué sería lo real? Lo real sería que sea algo con una estructura una mezcla de madera, metal, unos equipos medio prestados, y ahí pues en el tierrero, ¿no? Entonces, pero lo que quiero decir es que estas decisiones que yo tomé estaban muy, muy claras y fueron de hecho bastante fáciles de tomar porque el tema era claro y porque lo que los gringos llaman el scope, el tamaño de la ciudad, la geografía de la ciudad la conocía bastante bien. Entonces sabía que esto iba a funcionar. ¿Ok? Entonces, ahora les voy a mostrar un par de clips que hablan un poco que son de las películas muy breves. Que vamos a ver primero es... Bueno, lo vamos a ver y luego les comento por qué se los muestro. Gracias. Esta es la cosa. Yo vi algo que me dejó bastante impresionado. Más allá de la música, que está súper bacán, yo creo que se puede hacer plata con ustedes. ¿Tienen manager? No. ¿Y cuántas originales tienen? Tenemos como 5. Estamos haciendo nuevas. Hoy hicimos una vacancísima. Se llama Simón. Que es la que escuché cuando llegué. ¿Qué les parece si grabamos un disco el mes que viene? De una. Ok. Quería mostrarles esto para enseñarles un poco cómo escogimos filmar esta película. Fue parte del proceso desde la escritura, el que queríamos trabajar con planos secuencias, con planos largos, ¿no? Y entonces, al definir este tema de corrupción y no sé qué,
Queríamos también determinar a quién le dábamos fuerza al narrar una secuencia en un plano o cuando iba a haber una edición. En este caso, mi pensamiento era tener que esta era una escena de alguna manera de seducción de parte del personaje más grande, el personaje de Bigote, que viene a proponerles esto. Entonces, él debía comandar la escena, él debía ser el dueño de la escena. Entonces, pasemos de nuevo el clip, pero sin audio, por favor. Si ustedes ven, es él el que motiva el movimiento, porque él entra en la escena y hace la propuesta. Eso guía a la cámara y solamente tenemos un corte en el momento en que se tiene que hacer una decisión. El otro personaje que está por allá, que se llama Luis en la película, es realmente es uno de los protagonistas. Este personaje es más bien secundario. Pero en este momento, él es el que comanda la escena, como lo ven, ¿no? Luego entregamos, si quieren, la escena a él y el movimiento de Luis es el que nos vuelve, ¿verdad? Nos regresa a Rodrigo, que es el otro personaje que hace la propuesta. Y en este momento es cuando queríamos tener una edición. ¿Por qué queremos tener una edición ahí? En mi caso, ¿por qué yo tomé esa decisión? Porque el peso dramático está en él y en lo que él va a decir, ¿no? Entonces, de esta manera que estamos narrando visualmente, la imagen es mucho más importante que lo que de hecho estamos diciendo. Y así la película está trabajando a un nivel visual, está usando lenguaje visual. Vamos a ver el otro clip, que es un clip musical, que yo tenía que tener una escena, como una suerte de escena romántica, y yo detesto las escenas románticas, así que quería hacer una diferente. Y esto es lo que hice. Súper chola. Entonces, bueno, eso es como una versión de amor, según yo. Lo que quiero decir es, se puede hacer algo que funcione a otro nivel. Vuelvo a esta idea de comunicar y narrar visualmente. Nosotros habíamos decidido hacer mucho de la película en planos largos, entonces que la puesta en escena nos vaya revelando, haga la edición y que ustedes como público vayan también editando la película. Entonces empezamos con ella está de espaldas, no le vemos la cara, ella se levanta al ritmo de la canción, hasta ahorita estamos solos, la cámara panea con ella y descubrimos que él está allá, y la está mirando, de repente ella no está bailando para ella, sino está bailando para él, lo llama, interactúan, se dan un beso y él, que como yo no puede decir te quiero, sino que le dice eres súper chola, porque es su manera de decir que está bacán, que ella es chévere, ¿no? Entonces, esa es como una idea del asunto. Bueno, gracias. Eso era un poco mi manera de definirles mi trabajo, porque me parece que es interesante para entrar al otro tema, que es nuestra idea de cómo podemos utilizar las redes sociales y utilizar la época en que vivimos para levantar proyectos. Yo hice otro proyecto que se llama La Casa del Ritmo y es un documental sobre los Amigos Invisibles, esta banda venezolana, y utilizamos la plataforma de Kickstarter, que es una página en la que la gente puede apoyar proyectos, ¿no? El sistema es muy simple, puedes dar ahí dice $5, $30 y puedes llegar hasta creo que 500, lo que sea. Y básicamente tú tienes un sistema de recompensas y la idea siendo que
el público puede controlar el contenido que está en el mundo, ¿no? O sea, nosotros sabíamos que queríamos hacer esta película, yo no tenía tiempo, no tenía dinero, mi productor tampoco, pero teníamos a los amigos, ellos confiaban en nosotros y ellos tenían muchos fans. Entonces dijimos, bueno, a lo mejor esta película la deberíamos pedir ayuda a los fans quieren que exista, la banda cumplía 20 años y era como una cosa que estaba en el aire, entonces pues hagamos una propuesta a ellos, ¿no? ¿Y con cuánto podemos hacer esta película? Necesitábamos $30,000, bueno, pidamos 30,000, vamos a ver qué pasa. Y 599 personas nos dijeron, bueno, o sea, muchos pusieron $5, hubo una persona que puso 2,000. Y esto pasó básicamente en base a un video que yo preparé, que era como un teaser con entrevistas con la banda, que lo hice, bueno, me fui a Nueva York a quedarme en el sofá de los productores 10 días y filmamos las entrevistas. Y él hizo otro video como contando la idea del documental. Y la gente respondió. Y de repente ya dejó de ser nuestra película, sino la película de, sí, el equipo de producción, pero 600 otras personas en el mundo que querían que esta película exista. Entonces lo que nosotros les dimos fue un show en vivo y entrevistas que revelen cómo funciona la banda. Y vamos a ver un pedacito de la película porque yo sé que ya se me queda corto el tiempo, pero para que vean un poco cómo terminó. De repente te encuentras en una situación en la que estás tocando con un músico que está tocando un instrumento que desconoces totalmente. O sea, desconoces, son técnicas distintas y es agradable saber que cuando metes un instrumento cala súper bien dentro del estilo musical. Bueno, ese es un ejemplo chiquitico de lo que es la película, pero básicamente al entregársela a los fans, ellos nos ayudaron a editar de alguna manera. O sea, ¿qué quieren ellos? Quieren conocer cosas de la banda y también quieren verlos en vivo. Entonces la película es una mezcla de eso y fue de alguna manera influenciado incluso su contenido por la participación de los demás. Y es algo que tenemos que empezar a mirar todos. Empezamos a entender que nosotros tenemos más control sobre lo que sale en el mundo. Ya no tenemos que aguantar a que Warner nos diga qué queremos ver. Nosotros podemos apoyarlo, construirlo y diseñarlo. Y esa es la parte pues, más interesante de estar vivos en el mundo hoy. ¿Ok? Gracias.